consciente de que estos vídeos están grabados a veces con poca luz, el escenario quizás no es el más adecuado, pero creo que lo importante es el mensaje, ¿vale? Lo que podéis aprender de estos vídeos, como el de, y vuelvo a referirme al de Desmintiendo la Trinidad, porque realmente creo que a mucha gente le puede parecer muy interesante. Si te interesa este, seguramente ese también. Y el que creo que irá después de este, también, ¿vale? Os va a resultar muy interesante. Y es que si hay algo que ha definido a la Iglesia Católica desde hace, pues ahora lo descubriréis, muchísimos años, es el tema de la virginidad de María. Esa virgen eterna, esa virgen esa que no tuvo hermanos y que a día de hoy se la sigue pues venerando como una virgen o como una santa quizás, haciendo que la Iglesia Católica haga una distinción entre que quizás una persona si mantiene relaciones sexuales ya no puede ser santa, ¿vale? El sexo y las relaciones sexuales no estarían muy ligadas, contradiciéndose así para mi manera de verlo con el primer mandamiento oficial después del Edén. Yo creo que puso Dios sobre el humano, que fue creced y multiplicaos. Y para crecer y multiplicaos y multiplicarnos se necesita tener sexo. Entonces, la Virgen tuvo sexo. Bueno, va a ser difícil de explicar mediante la Biblia, ya que la Biblia no da ninguna muestra de esta virginidad. No habla de la virginidad. Es decir, en ausencia de esto tenemos que remitirnos a otro tipo de textos, como son, por ejemplo, los que se refiere a hermanos de sangre de Jesús. ¿Vale? Entonces aquí vamos a comenzar y os voy a explicar cuándo se adopta, como el otro día os hablé de la Trinidad, cuándo se adopta la virginidad de María como un dogma absoluto en la fe católica. Y tenemos que remontarnos de nuevo, cómo no, a ese afán que tiene la Iglesia Católica, que siempre ha tenido, por ir de manos, de la manita, de la política. Y es que fue cuando la religión católica se hizo religión del imperio de Constantino, es ahí cuando empezó a llegar muchísima gente con religiones, creencias paganas que venían de Babilonia y Asiria. Y esto, lo que pasaba con estas religiones es que tenían diosas madre, ¿vale? Entonces, para que esta gente también pudiera unirse a la religión católica, ¿vale? Que se sintieran cómodos, poderlos atraer, entonces ahí se empezó a dar una notoriedad a María, más de la que hasta ese momento había tenido. Para mencionar, para que tengáis dónde buscar y que veáis que todo esto es verdad, los nombres de algunas diosas, por ejemplo, son Artemis, Anat, Atenea. Esas son algunas de las diosas antiguas de las que veneraban estos paganos y que pretendían encontrar también en esta iglesia alguna diosa. De hecho, en Egipto ya se hablaba de María como la madre de un dios, ¿vale? Llamándola Teótocos, que significa la que da luz a Dios. Pero es que tenemos que volver otra vez, como en el otro vídeo, y perdonad que se está yendo la luz, pero es que se va rapidísimo. Tenemos que remontarnos de nuevo al Concilio de Nicea, año 325, recordad, que ya estaba en el otro vídeo también, en el que comentaba lo de la Trinidad. De nuevo volvemos al Concilio de Nicea para tratar este tema de la virginidad de María. Y es que allí, dado que, como se había ya hablado del tema de la Trinidad, entonces llegaríamos a la conclusión, como ya dije también en el anterior vídeo, sobre que María es la madre de Dios, del Dios absoluto, ¿vale? Del Dios de todas las cosas. Aquello que dije que, o sea, sería muy, bueno, muy raro, ¿no? Que una humana diera
a luz al creador de todas las cosas. Bueno, pues ellos, como hicieron esta doctrina, pues claro, María pasaba a ser la madre, pues por decir, de todas las cosas, la madre del mismo Dios, porque había dado a luz a Dios. Entonces por eso ya se le dio bastante más importancia a este dogma, dándole más importancia a María, de la que veréis que en la Biblia me parece que aparece muy pocas veces, son un par de apariciones, muy poco aparece realmente. Pero bueno, ellos ya que le querían dar esta, esta divinidad que no tenía, pero que les venía muy bien para atraer a la gente pagana. En el año 431, en el concilio de Éfeso, aumenta todavía más esta creencia, ¿vale? Y luego en el año 553, en el segundo concilio de Constantinopla, ya se cree en el dogma absoluto, se impone el dogma absoluto de que la Virgen es una Virgen perpetua. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Y ahora ya justo antes de pasar a poneros los textos, que en esta ocasión van a ser muy cortitos porque ya os digo, o sea, esta es la historia de cómo llega a ser, eh, cómo llega a creerse en la virginidad eh, y llega a ser un dogma, pero la Biblia no da... o sea, no es que no lo deje claro, es que no dice nada de ello, por lo tanto, en ausencia de que diga nada, pues ¿por qué vamos a creer en ello? Pero vamos, que habla de hermanos y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Van a ser textos muy cortitos, pero que podéis ver que habla de hermanos. Y si os dicen que, por ejemplo, son hermanos figurativos o que se refería a primos o no sé qué, pues podéis buscarlo y yo os puedo dejar de todas maneras en la descripción como los expertos en lenguas dicen que en griego, según está escrito en el Nuevo Testamento, esas escrituras se refiere a hermanos de sangre, es decir, si son hermanos de Jesús, son hijos de María. Pero antes de eso, solamente quería decir que donde podemos ver reflejado hoy en día esta santidad, el que la santidad y el sexo vayan a lados opuestos, es en que, por ejemplo, podéis ver que, bueno, pues los curas, las monjas, pues no tienen que guardar celibato durante toda la vida. Es realmente muy curioso y vuelvo a repetir por lo que dije al principio, creced y multiplicaos. Pues imaginaos que todo el mundo quisiera ser santo, según la Iglesia Católica, todo el mundo quiere ser santo, pues entonces ya nos habríamos extinguido, ¿verdad? Hace mucho tiempo porque nadie tendría sexo, y entonces nadie tendría hijos. Por lo tanto, ya digo que entra un poco en conflicto. Yo creo que para nada Dios pondría una norma que no está escrita en la Biblia, por eso es lo principal absurdo es que no está escrita en la Biblia. Es más, habla muy bien del sexo, eso lo puedo poner en otros vídeos, en este no voy a referirme más concretamente, pero que la Iglesia Católica vea tan mal el sexo cuando realmente el sexo, no solo para procrear, sino por placer, la Biblia pone que es bueno, y os lo voy a enseñar también, pues que todos estos curas, todas estas monjas, no lo hagan incumpliendo el mandamiento, yo creo, más grande que tenemos los humanos y la responsabilidad más grande que tenemos los humanos, que es la de procrear, la de tener hijos, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es una pequeña reflexión ahí en medio y ahora vamos a pasar ya con los textos. Bueno, pues ahora ya me he cambiado de raza e incluso me ha subido las dioptrías y me he tenido que poner gafas. Bueno, evidentemente se me ha hecho ya de noche, lo que estaba buscando los textos. Ahora os lo voy a decir, de todas maneras los pondré por aquí también. Son muy cortitos, ¿vale? Esta parte va a ser muy corta. Y bueno, pues si nos vamos a Mateo 12, 46 y 47, dice, mientras él todavía hablaba a las muchedumbres, mire, su madre y sus hermanos se situaron fuera y procuraban hablarle, ¿vale? Su madre y sus hermanos. De modo que alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están parados fuera y procuran hablarte. Nos vamos a Juan 2:12 y dice, después de esto, él y su madre y hermanos y sus discípulos bajaron a Capernaum, pero no se quedaron allí muchos días. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues muy sencillo. Hace una distinción entre hermanos, discípulos, madre, hermanos,
y discípulos, ¿vale? Quiere decir que quien te diga que eran sus hermanos espirituales se equivoca, claramente. ¿Y por qué se equivoca? Porque hace una distinción, los discípulos, la gente que le seguía, y sus hermanos, ¿vale? Si ya nos vamos al 7.3, dice, por eso sus hermanos le dijeron, sal de aquí y ve a Judea, para que tus discípulos también contemplen las obras que haces. Es decir, o sea, los hermanos le hablan de los discípulos como que son otros. Y ya para acabar de revelar esto que estoy diciendo, nos vamos al 5 y dice, sus hermanos, de hecho, no ejercían fe en él. Sus hermanos no creían en lo que él decía, ¿vale? Pero eran sus hermanos de sangre. Y para que no os cuenten que decía hermanos pero eran primos y tal, pues como os digo, os voy a dejar esa referencia de los expertos de que en la lengua griega se estaba refiriendo a hermanos de sangre, no se estaba refiriendo a primos ni nada de eso. Entonces, bueno, estos realmente son los textos. En esta ocasión, como ya os he dicho, no hay muchos. De hecho, también se refiere a hermanas en un texto por aquí que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Esto en Mateo 13, 55, 56. ¿No se llama su madre María y los hermanos de él, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas? ¿No están todos con nosotros? ¿Dónde entonces consiguió el hombre todas estas cosas? Bueno, ¿ves? Aquí ya también habla de hermanas, habla de sus hermanos y hermanas, es decir, tuvo, pues sabe Dios. O sea, como mínimo, dos de cada. Pero bueno, ya habla y da nombre de 4 hermanos, ¿vale? Habla de 4 hermanos. Y las hermanas, que como mínimo serían 2. O sea, ya serían 6 hijos que hubiera tenido María después de tener a Jesús. Porque sí que es cierto que en la concepción fue virgen, ¿vale? Porque eso sí lo dice la Biblia. En la concepción fue virgen. Pero luego ya después, pues podemos ver que no. Y de hecho, para que veáis dónde, con lo que os he contado toda la historia antes, dónde empieza a creerse este dogma, dónde este dogma empieza a tener importancia y el por qué. Entonces, bueno, pues espero haber aclarado vuestras dudas y sobre este tema, que todo esto podéis buscarlo con los datos que yo os he dado y cositas que podré dejar por aquí abajo y enlaces en la descripción, y todas esas cosas para que podáis buscar más información y veáis que no me invento nada y que todo esto es verdad, que la virginidad de María también tiene que ver con un concilio en el que se llega a la conclusión de que sería mejor hacerlo de esta manera, pues para atraer más fieles. Y nada más, solamente eso. Pues por hoy este vídeo, y en el siguiente también trataré un tema sobre desmintiendo, no sé si será justo siguiente o... Pero bueno, de aquí a poco habrá otro que tenga que ver con esto. Pues nada, solamente eso. Venga entonces.